10:10, justo dijo... Dijo la palabra clave. Sí, dijo la palabra clave Leandro Gabriele, nuestro apodo interno y externo ya. Por supuesto. El último programa del año lo vamos a contar. Me gustaría, sí, me Vamos a contar lo que sufrimos. Vamos sí. a hacer un sincericidio. Los Sí. maltratos. Y va a los venir al maltratos. aire, Sí. Leandro Gabriele. A poner la carita. A poner la cara, que es nuestro productor, Sí, para me que gusta. ustedes lo conozcan, que están del otro lado. Y Pero- sepan, y sepan. Claro, sí, sí, Y sepan sepan, todo. le vamos a contar todo, ¿eh? Vamos a sacar la careta. Está muy bien. Bueno, amigos y amigas, los primeros días de Alberto Fernández como presidente de la República de esta manera. La salida de Alberto Fernández, presidente de la Nación, a quien vemos con su mano en alto haciendo la B de la victoria, manejando su vehículo. Increíble esta imagen, ¿eh? Es realmente histórica. Allí el ingreso al Salón Azul, entonces, del presidente electo. Alberto Fernández planteó una cosa muy elemental. Dijo, quiero que nos reencontremos los argentinos, que saldemos la grieta. Quisiera que seamos recordados por haber sido capaces de ayudar a volver a unir a la mesa familiar. Que las lógicas y saludables diferencias políticas que puedan existir en una familia puedan dialogarse en paz y en respeto, sin divisiones ni peleas. Presidente, confíe siempre en su pueblo. Ellos no traicionan, son los más leales, solo piden que los defiendan y que los representen. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos y ellos siempre van a estar con usted. 4 años escuchamos decir que nosotros no volvíamos más, pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores. Gracias, Argentina. Ese es el segundo piso de la Casa de Gobierno. A los gritos está Alberto Fernández haciendo toda una recorrida en la Casa de Gobierno. Gracias a ustedes. Uno, dos, museo. Y vamos a seguir trabajando. El presidente avanza y saluda con las manos a ambos costados. Ingresan entonces de esta manera a la legislatura de la provincia de Buenos Aires para acompañar a Axel Kicillof. La Argentina no es un lugar donde hay una ciudad capital, un lugar central y una periferia. Es un país donde todos tenemos que integrarnos. Lo hemos hablado mucho con Omar. Y lo hemos hablado mucho también para buscar mecanismos de desarrollo donde el país se integre mejor. Contento de acompañar a mi amigo Gustavo Bordet, que ha sido un gran gobernador y seguirá siéndolo, con la primera vicegobernadora mujer que tiene el Río. Se viene ahora el tiempo en que tenemos que estar juntos para volver a ponerle pie a la Argentina. Evo Morales está en la Argentina. Efectivamente, la Cancillería, a través de un comunicado, informó que se le otorgó asilo al presidente Evo Morales. Primero se le concede el asilo para después darle estatus de refugiado. Ahora arriba a la Argentina es para seguir luchando por los más humildes y para unir a la patria grande. Estoy fuerte y animado. 7 chicos rindieron con el presidente de la Nación, que era, antes de ser electo presidente, su profesor en teoría general del delito. Aquí lo vemos a Fabiola Yáñez con el Papa Francisco. Me encanta a las 24 horas que ha asumido Alberto Fernández y Fabiola de primera dama, que esté recibida por Francisco. Nos gusta que Fabiola hoy esté en Roma. A Alberto le encantaría compartir con Francisco un encuentro. Noelia Barral Guijera, primeros días de Alberto Fernández como presidente de la República, obviamente temprano para hacer un balance, pero ¿qué gestos ves
¿Cuál es el subtexto de estos primeros días? En general me parece que las primeras medidas, sobre todo las primeras medidas, no pensando en lo que fue este fin de semana de ya grandes anuncios vinculados con la economía, ¿no? Pero sí las primeras medidas vinieron a marcar muy fuertemente el contraste con el gobierno saliente, con el gobierno de Mauricio Macri, empezando la decisión de Ginés González García de reflotar la actualización del protocolo para la interrupción legal del embarazo, una medida que había generado, la verdad que la ridiculez de que un mismo gobierno la publica en el boletín oficial y al día siguiente publica su derogación también en el boletín oficial, fue claramente una señal para marcar diferencias no claras en la gestión en salud, una gestión que ya avisó Ginés González García va a ser muy complicada, sobre todo al principio, lo vamos a hablar ahora porque una de las leyes que se vienen es la emergencia sanitaria, por la situación en la que quedó el Ministerio de Salud, bueno, en su momento degradado a Secretaría de Salud, con faltantes de vacunas, faltantes de insumos en general, varias drogas muy necesarias, así que va a ser una gestión compleja. Pero en principio lo que veo es eso, ¿no? Lo que vi, sobre todo los 2 primeros días, fue el contraste fuerte con la gestión anterior, mismo la derogación de este régimen especial que había sancionado Mauricio Macri para los cargos directivos del Estado, con un intento de darles estabilidad en el cargo por 5 años y si eran despedidos, la obligación del Estado de pagarles una indemnización que podía llegar a los 10 millones de pesos. Todas esas señales me parecen como de fuerte distinción del gobierno anterior. Y bueno, ya este fin de semana sí con los anuncios claros en materia económica que vienen a marcar cuál va a ser el rumbo de la gestión, sobre todo estos primeros meses, ¿no? Muy en línea con el discurso de Alberto en el Congreso de la Nación, discurso en el que dijo en reiteradas oportunidades empezar por los últimos para llegar a todos, y esto es claro que está siendo el lineamiento que siguen estas medidas económicas con el objetivo claro de redistribuir. Julián. Sí, coincido con Noé. Hay un diálogo entre lo que propuso el gobierno esta semana y el cierre del ciclo político del expresidente Macri. Es decir, este es un juego de contrastes, coincido totalmente. Le sumo a lo que decía Noelia, las decisiones de carácter económico son las más fuertes y las que uno podía quizás anticipar hace 1 o 2 semanas. Si vos decías, bueno, ¿cuáles son las 3 o 4 medidas que sé que sí o sí el gobierno de Alberto Fernández va a tomar? Creo yo que retenciones estaba, el dólar turista estaba, y quizás lo que recorre, el tema obviamente de bienes personales que todavía no ha sido presentado, pero que obviamente damos por descontado que se va a dar, que es una suba del impuesto a los bienes personales. Lo que está es tratar de devolver una parte de esa transferencia de riqueza que hubo durante estos años, porque ahí sí ya hay que remontarse a los últimos 4 años a través de las tarifas, los combustibles, cómo el salario quedó por debajo del resto de los precios relativos más importantes de la economía. Bueno, cómo le devolvés a esos sectores de la población. Es imposible devolverlo, es decir, no se puede devolver porque implicaría una política permanente de restitución en los próximos 4 años. Sabemos que hay limitantes y eso me parece que es importante. El otro dato a tener en cuenta, ineludible, que lo veo poco mencionado, es que hoy esos sectores que recibieron transferencias de riqueza, el sector del agro, el sector de la energía, el sector financiero, son mucho más poderosos hoy que hace 4 años. Es decir, eso no está a la vista. No son los mismos sectores que eran hace 4 años, son mucho más poderosos y cuando plantean qué les gusta y qué no les gusta, bueno, vamos a tener que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, y como decimos siempre, no hay una cuestión homogénea cuando hablamos concretamente del campo, ¿no? Es decir, eso ya se cometió algún error en su momento, hablar de el campo como un colectivo homogéneo, sí, por supuesto. Y me parece que incluso fue Alberto Fernández protagonista de aquel momento, cuando se aleja del gobierno de Cristina Kirchner por el conflicto con el sector agropecuario, da la sensación que ese error no se va a volver a cometer. ¿Tenemos una comunicación, Leandro? Sí, ¿no? Está Carlos Sachetoni, el titular de la Federación Agraria Argentina, en comunicación con nosotros. Sachetoni, Iván Jagroski los saluda, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, Iván. En principio unas primeras consideraciones de lo que ocurrió para luego continuar con la charla. Bueno, fue un desencuentro quizás, encontrarnos con la noticia el sábado de la mañana
sin haber sido consultados, pero principalmente al federado, al pequeño y mediano productor, la molestia es ver un trato igualitario en una diversidad y en una simetría tan grande que hay en el campo argentino. Usted lo que sugiere, y corríjame, no me deje incurrir en el error, es que esperan que en la discusión que se dé sobre las retenciones en la ley de emergencia económica estén diferenciados los pequeños y medianos de los grandes productores. Claro, que tengamos un trato diferenciado. Y, o sea, hay una cuestión que es por escala. No es lo mismo un productor de 50 hectáreas que uno de 50.000 hectáreas. Y también no es lo mismo un productor que está a 100 kilómetros que uno que está a 800 kilómetros del puerto. Y también el productor de economías regionales, debido a la gran contención o generación de empleo, es totalmente distinto a otra actividad que tiene la posibilidad de tener una potencialidad económica distinta y menos contención de empleo, que en definitiva lo lleva a tener un margen muy pequeño de rentabilidad, y cualquier sobrecarga de impositiva le genera estar debajo de los costos. Claro. Achitoni, ¿cuál es su posición a propósito de algunas advertencias que hicieron algunos representantes del sector de la posibilidad de generar algún tipo de manifestaciones producto de esta discusión que se va a dar en el Congreso de la Nación? Yo creo que no nos tenemos que dar el lujo de tener una crispación o una tensión. Creo que todos tenemos que aportar, el gobierno, entidades y la población en general, que no haya una crispación, pero obviamente que también tenemos que ser lógicos a la hora de los planteos y entender a cada una de las situaciones, porque si vamos a priorizar, hay mucha gente que está pasándola mal, y no solamente es la que está en una situación de pobreza, sino que pobreza hay hasta nosotros mismos. Representamos a muchos productores que, si bien producen alimentos, están por debajo de la línea de la pobreza, y por ahí pedirle sacrificio a esa gente creo que no entender la situación real. Achitoni, tomo esto que usted decía recién porque hoy conversaba a la mañana con Jorge Chemes, del flamante presidente de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, y decía, nosotros, es cierto, va muy poco tiempo el gobierno de Alberto Fernández, pero los pequeños y medianos productores están muy ahogados, producto de que en estos 4 años el gobierno del presidente del expresidente Macri no los tuvo en cuenta. ¿Esto es así o usted tiene una visión distinta de lo que nos decía el titular de CRA hoy a la mañana? No, es medianamente así. Es una situación en donde no hubo una atención especial. Hemos tenido las dos posibilidades de ver momentos con retención y sin retenciones, y un trato igualitario en las dos condiciones. La verdad que el trato igualitario, con o sin retenciones, nos termina sacando de la cancha a los pequeños productores. Entonces, por eso es que decimos, mientras haya retenciones, que haya segmentación y un trato diferenciado, y si no las hay, que haya un tratamiento diferenciado impositivo con incentivo fiscal. Achitoni, buenas noches. Lo saluda Noelia Barral Grijera. En las últimas horas, el gobierno hizo saber, a través sobre todo del jefe de gabinete Santiago Cafiero, que tiene intención de convocarlos justamente para diseñar el futuro de las retenciones en el marco de una mesa de diálogo. Quería saber si hubo contactos este fin de semana, si usted o alguno de sus colegas del resto de las entidades tuvo contactos este fin de semana con enviados del gobierno, si tienen planeada alguna reunión en el futuro y si ya saben cuál va a ser la postura frente a este llamado al diálogo. Bueno, teníamos programado para mañana ya una reunión convocada por Arroyo por el tema de la mesa del hambre, o la mesa en contra del hambre, y una reunión con la mesa de enlace previa, por toda esta situación que se generó, para también transmitir el minuto a minuto a las bases y tratar de, ojalá, que se dé toda la situación como para poder tranquilizarlas y que no haya ningún tipo de desborde, ninguna medida. Achitoni, Julián Guarino lo saluda. Quiero preguntarle con respecto a la posición o la diferenciación que usted traza entre el pequeño y mediano productor y el gran productor,
teniendo presente que en la gestión del expresidente Macri, bueno, obviamente esto también existía. Digo, ¿cuáles son las expectativas que tienen ahora? Y sobre todo, si en algún momento de la gestión anterior ustedes le presentaron al gobierno, y sobre todo por ahí los últimos meses, la necesidad de que al momento de aplicar las retenciones, en su caso fuese distinto de la que se aplica a los grandes productores. Sí, lo que pasaba en ese sentido es que estaba siempre el pedido y siempre la promesa de que iban a sacar las retenciones, no a la soja, pero sí al resto de los productos. Entonces lo que nosotros nos centrábamos más en una diferencia impositiva que generara incentivos fiscales que le permitieran al pequeño productor tener un desahogo financiero y entonces eso es lo que nosotros solicitábamos. Siempre solicitamos un trato diferenciado, entendiendo que la escala que nosotros tenemos y representamos siempre es la más frágil, si bien está con posibilidades potenciales de generar alimentos, de garantizar la soberanía, la seguridad alimentaria, sí sabemos que somos frágiles a la hora del financiamiento, a la hora de los recursos, de las espaldas financieras y que cualquier vaivén nos saca de contexto. Y usted diría, Chetoni, que a pesar de la devaluación muy fuerte que hubo, a pesar de eso, de todas maneras ustedes siempre tuvieron una situación crítica en los últimos años. Y lo que pasó en los 2 años, las corridas financieras que hubo, cambiarias, generaron que los productores, tanto de economías regionales como Pampa Húmeda, vendieran sus productos con dólar, en este último caso de 40, y después compraran insumos con un dólar de 60, y en el año anterior con un dólar de 20, y luego compraran los insumos con un dólar de 38, 40 pesos, lo cual hizo que le diluyeran toda la posibilidad de tener alguna rentabilidad. Entonces, esto ha hecho de que estén en condiciones muy endebles, principalmente los pequeños productores. No han tenido la posibilidad de poder absorber esa rentabilidad que les generaba la mejora competitiva, que luego todos sabemos que en ese proceso, en los pocos meses se diluía la rentabilidad producto de que la inflación alcanzaba esa mejora, y cuando llegaba la posibilidad de tener una nueva campaña, se encontraban otra vez prácticamente con un atraso cambiario. Chetoni, gracias por el contacto, ha sido muy gentil. Bueno, muchísimas gracias a usted. Hasta cualquier momento. Carlos Chetoni, titular de la Federación Agraria, conversaba recién con nosotros poniendo la posición de, bueno, ahora está bastante claro, hablamos hoy con CRA, con los pequeños productores, ahora con Chetoni, y escuchamos a Daniel Pellegrina de la Sociedad Rural Argentina, que hasta donde yo vi, por lo que hablé con Chemes hoy a la mañana, por lo que acabamos de hablar con Chetoni y por lo que escuché de Coninagro y de Sociedad Rural, el más duro fue Pellegrina, de la Sociedad Rural Argentina, y por supuesto Alfredo De Angeli, que tiene una representación política de la coalición. Absolutamente, bueno, es senador por Cambiemos, efectivamente, Alfredo De Angeli, que recordemos que cuando Macri reinstala las retenciones, dice, bueno, el presidente nos está pidiendo un esfuerzo, la verdad que no nos gustan, pero hay que hacer el esfuerzo, y ahora tiene una posición muy distinta. Sí, lo mostraba en el tape, creo que fue en el primer informe que lo vimos, esto que recuerda Noé, que es francamente muy impresionante, porque... Sí, muy condescendiente con la situación en aquel momento, y ahora sí, de otra manera. Ojo, yo no creo que la gente no pueda cambiar de opinión, pero no es el caso de Angeli, que es representante del sector agropecuario y piensa esto de 2008, tuvo, como les decía recién, venía pensando igual tuvo una pancita y ahora volvió a pensar igual respecto al tema retenciones, ¿no? Porque si había una situación de crisis, ¿cuándo fue esto? En 2018. Una situación de crisis en 2018, vaya si hay una situación de crisis con 40% de pobreza. Bueno, pero a ver, la situación de crisis, lo que le plantea al agro es una devaluación. La devaluación lo que hace es que vos, que cobras un salario en pesos, obviamente para ir al mercado tengas que pagar mucho más, y te produce un efecto pobreza. Al agro le cambia la ecuación, es decir, sí, tiene que pagar insumos más caros en pesos por la devaluación, pero al mismo tiempo su ingreso es en dólares, entonces eso más que compensa. Por eso yo le preguntaba recién a Chetoni, le digo, bueno, pero ¿no les cambió la ecuación con la devaluación? Él dice que no.
Pero la verdad que la devaluación que hubo fue muy importante y en parte el Fondo Monetario le dice al expresidente Macri, mire, con la devaluación que tuvo, pídale al sector del agro, vuelve a ponerle retenciones. Siempre tuve dudas de por qué no se hacía eso de hacer un régimen diferencial, es decir, de a los pequeños productores plantearles un escenario distinto al... O sea, es decir, siempre recuerdo, yo tengo varios amigos de la Federación Agraria de Bajo Hondo, ahí cerca de Bahía Blanca, que durante el conflicto de la 125 decía, mira, si a nosotros nos pones un régimen distinto al de la sociedad rural, en el monumento a los españoles, que vayan ellos. O sea, era una discusión en ese sentido. Lo que, supongo esto lo habrán pensado todos los funcionarios, y no lo hicieron, debe tener una explicación técnica que a mí se me escapa. En su momento también lo que había era diferenciación vía subsidios. No es que les cobraban menos impuesto, pero sí había una compensación en subsidios. Que bueno, habrá que ver ahora de qué manera se plasma eso. De pronto el combustible en aquel momento estaba subsidiado. Claro. Entonces el combustible subsidiado ya implicaba que, aunque vos tuvieses una devaluación, de todas maneras el agro consumía insumos a un tipo de cambio oficial más un subsidio encima. Entonces, digamos, ahí también se le pedía un esfuerzo al agro en función de los subsidios que también se le terminaban dando, ¿no? Atención, porque hoy, cuando hablábamos, insisto, con el titular de CRA, nos decía, los pequeños y medianos productores somos pequeñas y medianas empresas, no somos grandes empresas. Bueno, si lo interpretás de esa manera, va a haber en este paquete del que vamos a hablar ahora con Noelia, concretamente el de emergencia económica, no sé si en los otros también, en realidad no en el paquete, sino en la ley de emergencia económica, muchos beneficios, en realidad 2 o 3 beneficios muy importantes para las pequeñas y medianas empresas que pueden aligerar un poco la tensión al sector productivo y también al sector agropecuario. Y bueno, después, por supuesto, el elemento impositivo, es decir, las empresas que tienen mayor cantidad de ganancias tienen que pagar más impuestos, las que tienen un menor porcentaje de facturación y de ganancias tienen que pagar menos. Así es. Licenciada, ¿le parece? Por favor. A la orden, entonces. Pasamos al frente a hablar del paquete de leyes que va a enviar el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, que envía concretamente el presidente de la República, en este caso, Cámara de Origen, diputados. Diputados, efectivamente, porque principalmente cualquier tema que esté vinculado con cuestiones tributarias tiene la obligación el gobierno de arrancar por la Cámara de Diputados. No es lo más cómodo para el gobierno, ¿no? Porque teniendo en cuenta el mega bloque que armó en el Senado, siempre en general le va a ser más cómodo a Alberto Fernández iniciar los tratamientos por el Senado, donde ya tiene una mayoría asegurada. Pero bueno, en este caso la ley lo obliga, así que arranca por diputados. Se espera que lo envíe mañana mismo el proyecto de ley para que el martes ya lo traten en comisiones. Vamos a ver algunas de las cosas que fueron confirmando los funcionarios del gobierno en las últimas horas. Seguramente va a ser una ley muy grande, por eso se le llama ley ómnibus, porque adentro tiene un montón de cosas, pero en principio esta ley de solidaridad y reactivación productiva va a tener la posibilidad de un aumento extraordinario para jubilaciones y salarios. También la UH se habla de una suma fija, aumento en el impuesto a los bienes personales y a los bienes que están declarados en el extranjero. Este impuesto, el aumento del impuesto a los bienes declarados en el extranjero, lo que intenta el gobierno es que funcione como una suerte de incentivo a repatriar esos bienes, ¿no? Porque si vos los tenés declarados y los tenés afuera y pagan más y los traes al país y pagan menos impuestos, bueno, tal vez decidís efectivamente repatriarlos. Impuesto a los gastos con tarjeta de crédito en el exterior, esto lo hablábamos hace un rato, en un principio se había dicho que iba a ser del 20%, Julián lo va a desarrollar más, pero va a ser del 30%, lo confirmó hoy el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y la delegación de facultades. Este es el gran punto que va a generar y ya está generando muchísimo ruido en la oposición, con, por ejemplo, una Elisa Carrió, que está de vacaciones en Punta del Este, pero que ya avisó que va a volver para estar en la sesión del miércoles y para hablar y votar en contra de la delegación de facultades. Dice Elisa Carrió, es una posición histórica de la coalición cívica estar en contra de la delegación de facultades y por eso va a participar de la sesión justamente para... Y es cierto, ¿no?
Sí, absolutamente. Históricamente estuvo en contra. Absolutamente cierto, Sí, absolutamente cierto. De hecho, por impulso o por influencia de Carrió es que Mauricio Macri no renueva o no prorroga la ley de emergencia económica a fines de 2017 y por eso hoy no hay una delegación de facultades tan amplia, porque sí hay algunas delegaciones de facultades en algunas otras leyes y es por eso, por ejemplo, que el gobierno puede retocar la alícuota de las retenciones, porque eso es facultad del Congreso, pero está delegado en una ley que sancionó el gobierno de Macri. Así que hay algunas delegaciones, pero no la amplia delegación de facultades que busca Alberto Fernández con esta ley y que lo explica en el gobierno diciendo: no podemos sancionar el presupuesto porque el presupuesto que presentó Mauricio Macri no convalida ninguna de las variables macroeconómicas que tenemos hoy en día. No lo podemos escribir nosotros ahora porque no sabemos cómo va a ser la renegociación de la deuda y con qué escenario, sobre todo financiero externo, nos vamos a encontrar. Por eso tenemos que mandar el presupuesto en marzo del año que viene y hasta que eso suceda necesitamos la emergencia económica justamente para gobernar sin presupuesto. Hay tres cositas más en la siguiente placa que incluye este paquete de leyes, que son básicamente las tres emergencias que va a buscar el gobierno, que son la emergencia social, la emergencia económica y la emergencia sanitaria. La emergencia económica es justamente la que incluye la delegación de facultades y permite que el jefe de gabinete reasigne partidas presupuestarias y hay que ver cómo lo redacta el gobierno, pero en los casos más ambiciosos permite también que el Poder Ejecutivo fije distintos impuestos, cree impuestos, derogue impuestos, modifique las alícuotas. En este caso también es importante recordar que el propio Mauricio Macri modificó impuestos por decreto simple y nada pasó, ¿no? El IVA cero en la canasta básica de alimentos, esas medidas Macri las tomó por decreto simple, no hubo judicialización, más allá de los gobernadores reclamando ante la Corte Suprema por la coparticipación de ese dinero, pero esa decisión fue tomada por decreto simple y avanzó. No está bien, pero es lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri. Y la emergencia sanitaria, que lo hablábamos hace un ratito, tiene que ver con la situación en la que se encontró Ginés González García con el Ministerio de Salud, un ministerio desfinanciado con faltantes de insumos muy importantes. Lo que va a permitir la emergencia sanitaria en este caso es agilizar procesos de compra sin necesidad de pasar por licitaciones, justamente para llegar a cubrir las vacunas necesarias del plan de vacunación antes de que sea demasiado tarde, justamente para comprarlas y aplicarlas. Y el caso de la emergencia social tiene que ver con la prórroga de una ley que los movimientos sociales de alguna manera le arrancaron a Mauricio Macri durante la gestión del último gobierno y que lograron en esa ley establecer el salario social, ¿no? Este salario que cobran muchos trabajadores de la economía popular, que es la mitad de un salario mínimo vital y móvil y que se gestiona o lo gestionan las organizaciones sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social y que, bueno, acá va a estar prorrogado con la emergencia social para darle cobertura también a toda esa gente. Va a haber un cálculo seguramente en la ley de emergencia económica de cuánto de erogación presupuestaria del Estado implica algunas, por ejemplo, el aumento de salarios, el aumento de jubilaciones, el aumento de asignación universal por hijo, seguramente, digamos. Absolutamente. O sea, hay un precálculo, ¿no? No, de hecho, ni siquiera se habla de montos, ¿no? Okay. Ni siquiera se habla, sí se sabe que el aumento sería extraordinario y que probablemente sería una suma fija, pero no trascendió esa suma. Esto, mira, es lo que hablábamos hace un ratito. Esto es un grupo de Telegram de defensores del cambio, ¿no? Y ya están convocando al 18 de diciembre, todos al Congreso a las 18 horas, y justamente en contra de la emergencia económica. No sé si registraste, pero en redes sociales el viernes incluso el jueves también, la primera tendencia en la Argentina era no a la emergencia, ¿no? Ya hay como un movimiento ahí de intentar de alguna manera, bueno, resistir o rebatir esta propuesta o este pedido al Congreso del gobierno. ¿Eso lo ves orgánico
en redes, motorizado por por la recientemente oposición, hasta hace instantes oficialismo, o por algún otro sector que no quiere el paquete de leyes y lo financia. Creo que hay dirigentes del oficialismo que tal vez no son los de la oposición, que tal vez no son los de primera línea que están fogoneando esto. Okay. ¿Te acordás que hace unos días también circuló un videíto de productores agropecuarios del sector agroexportador que terminaba diciendo los defensores de la República y que básicamente decían, bueno, nosotros intentamos que reelija Mauricio Macri, no lo conseguimos, ganó Fernández, entonces avisamos que vamos a estar al costado de la ruta, alertas y demás. Bueno, ese video, o el hacedor de ese video, es un dirigente de la coalición cívica. No es un dirigente de la coalición cívica nacional, no es una persona que se ha reconocido a nivel nacional, pero integra la coalición cívica. Pero está motivado políticamente, es decir, no es cívico. Exactamente, exactamente. Tiene ahí un alineamiento partidario. Vamos a ver qué va a pasar en el Congreso, ¿no? Porque mañana entra el proyecto de ley, el martes va a las comisiones, el miércoles espera el gobierno que esté en el recinto de la Cámara de Diputados. El Frente de Todos en la Cámara de Diputados, con la presidencia de Máximo Kirchner en el bloque, tiene 120 bancas. Es muy cercano este número al quórum propio, que es de 129, ¿no? Le faltan 9 solamente para llegar a la mitad de la Cámara. ¿Qué significa tener 120 bancas? Bueno, que con algunas ausencias puede tener el Frente de Todos la mayoría en la Cámara de Diputados y que si no, puede apelar a algunos bloques minoritarios para llegar a esos 129 que necesita para asegurarse con certeza la aprobación de cualquier ley y la apertura, además, de cualquier sesión, porque si no hay 129 diputados sentados no arrancan los debates. ¿Me vas a contar después tu pálpito o no lo tenemos? Por supuesto, sí, por supuesto. 116 bancas tiene el... Sácalo a Negri, sácalo a Negri. El interbloque de Cambiemos Juntos por el Cambio tiene 116 bancas con Mario Negri como presidente. Hubo algunas decisiones, las vamos a ver a continuación, porque hay un bloque que es el interbloque federal con la presidencia de Eduardo Balibuca, pero con la figura de Graciela Camaño, ¿no? En este interbloque que tiene 10 bancas, que es un interbloque que ya dijo que está dispuesto a dar la discusión. Por supuesto que sin haber visto el proyecto es muy difícil que cualquiera que no sea integrante del oficialismo diga sí, vamos a votar esto porque lo quieren ver. Pero ya mostraron disposición a dar la discusión. Pero el siguiente interbloque que vamos a ver, que es el de Unidad Federal, que preside José Luis Ramón, tiene mucho que ver con la posibilidad de ir a buscar votos y tiene mucho que ver con el quiebre que se produjo en Cambiemos, porque los 3 diputados que se fueron de Cambiemos terminaron en este interbloque. Después Macri se dio cuenta de que no había posibilidades de mantener la unidad siendo tan inflexible y permitió que se abrieran otros bloques dentro de Cambiemos que no sean la coalición cívica del PRO y la UCR. Pero bueno, antes de eso ocurrió este quiebre. ¿Hay más bloques? Hay más, solo hay monobloques de la izquierda, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que está por un lado Romina del Pla, por el otro Nicolás del Caño. Y eso es todo. Están en 2 bloques distintos, son 2 monobloques distintos. Sí, efectivamente. Bueno, y pasamos al Senado, porque después de pasar por la Cámara de Diputados, el gobierno va a tener que enfrentar la discusión en el Senado. Bueno, acá tenemos las autoridades de la Cámara de Diputados, ¿no? Sergio Massa es el presidente, muy activo Sergio Massa para generar además este bloque que integran los que se fueron de Cambiemos. El vicepresidente primero es Álvaro González, un hombre del PRO, un hombre muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta. El segundo es José Luis Gioja y el tercero es Alfredo Cornejo. Por esta integración de todos hombres que vemos acá, que provocó una crítica muy airada en medio del recinto de Graciela
Graciela Camaño, después de esto apareció una de las resoluciones más festejadas por las mujeres adentro de la Cámara de Diputados, la primera resolución que firmó Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados, que dice que las presidencias de las comisiones tienen que repartirse de manera equitativa entre mujeres y varones. Así que va a haber presidencias paritarias, una mujer y un varón en cada una de las comisiones. Ojo que hay que ver después si las realmente importantes se las dan a las mujeres, ¿no? Porque la de presupuesto, por ejemplo, la de asuntos constitucionales, bueno. La legislación general. Exactamente. Claro. Nunca entendí, esto no es en desmedro de Eduardo Buca, que seguramente tiene un futuro extraordinario, pero ¿por qué Graciela Camaño no fue jefa de bloque de... sí, el no Interbloque Federal. Interbloque Federal, sí, perdón. sí, absolutamente. No la verdad claro. es que no lo sé, estimo que algo debe tener que ver con la elección que hizo Bali en la provincia de Buenos Aires. Los dos fueron candidatos en la provincia de Buenos Aires y Bali Buca, a pesar de la megapolarización, hizo una buena elección. Hay algo más que hay que decir sobre la integración de la Cámara de Diputados, porque todos estos números que acabamos de ver van a terminar de ratificarse el miércoles antes de la sesión en la que se va a tratar esta ley, cuando asuman los nuevos diputados. ¿Por qué tienen que asumir nuevos diputados? Porque muchos se fueron al Ejecutivo. Hubo muchos planteos ahí por los reemplazos, porque hay muchos reemplazos que se tuvieron que dirimir en la justicia para ver si respetaban la ley de paridad o no, y en esos reemplazos puede haber algunos cambios. Vos me dirás, ¿cómo? Si el reemplazo del que se va del Frente de Todos tiene que ser del Frente de Todos. Bueno, pero ojo, porque si hay reemplazos que son de las listas de 2017, hay mucho que cambió entre 2017 y 2019. Y capaz algunos que fueron compañeros de lista en 2017 ya no lo son ahora. Está pasando en el Senado, donde el Frente de Todos puede sumar una banca según cómo se resuelva un caso de reemplazo en el Senado. Ahora, me interesa esto porque hay un dato que me decían en la semana, que es que como juran el miércoles, y hay algunos que juran el miércoles que van a ser presidentes de una de las comisiones donde tienen que tratar, por ejemplo, emergencia económica, la va a presidir otro diputado. Como por ejemplo, presupuesto, que era número puesto Carlos Heller, creo que va a ser o Darío Martínez o el pampeano, que nunca me sé el apellido y le pido disculpas, que estaba la discusión si iba a presidir o no, porque como es tema retenciones, es un tema sensible en su distrito. Claro, absolutamente. Pero bueno, tenemos que vamos al resolver. Senado. 41 bancas con la presidencia de José Mayans. Se suma una que la tenemos también en una placa porque hay una aliada que va a ser aliada permanente del Frente de Todos que no quedó incluida adentro del bloque, que es Magdalena Solari, aliada del Frente de Todos. Vamos a ver. ¿De dónde? De Misiones. Vamos a ver la integración de la bancada de Juntos por el Cambio con Luis Naidenov presidiendo el interbloque, 29 bancas y por supuesto ahí va a tallar muchísimo el armado que terminó plasmando Cristina Fernández de Kirchner, siempre con un voto menos. En el caso del Frente de Todos mostramos 42, pero hay que contar 41 porque ahí adentro está contenido José Alperovich, denunciado por violación y actualmente en uso de licencia. Palpito. Yo digo 140 votos en la Cámara de Diputados. ¿140? 140. Ah, suma, digamos, brutalmente la mitad del de Ramón. Y todo... No, suma todo el bloque de Ramón y todo el habanismo. Sí. Puede haber algunas disidencias, puede haber algunas disidencias en artículos, en marcar diferencias en ese tipo de cuestiones, pero creo que va a ser una votación muy sólida. Es la primera ley que manda, es simbólico también, y la verdad es que el momento del país requiere de una ley de este tipo que apunte a redistribuir algo para ayudar a los que menos tienen en este momento. Muchísimas gracias. Placer. Julián Guarino. Bueno, momento. Necesito con 3 minutos. 3 minutos suyos. Pero me sobra. Lo vamos a usar mucho. Tiempo esto. en el aire. Ya. Esta tarjeta. Bueno, se viene el dólar turista, el dólar Miami, el dólar tarjeta. La verdad que ninguno es preciso. Exacto. Pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Definiciones. Se va a aplicar un impuesto. Este impuesto se había dicho en algún momento que era del 20
es del 30, se supone, hay una confirmación en principio de la jefatura de gabinete de que sería del 30%. Que me lo dijo hoy Santiago Cafiero en la radio. Te lo dijo Sí. a vos Santiago Cafiero, para las compras en moneda extranjera. Esta es la definición, la más amplia, es decir, ¿qué va a tener un impuesto? Todo aquello que le demande dólares al Banco Central. Exacto. Pensemos pagar un servicio a través de Internet en la medida que vos lo pagues en pesos y eso sea un activo cuyo valor originario es en dólares, eso pasa por el Banco Central pone los dólares y vos lo pagás en pesos. Pero hay una operación de cambio. Bueno, eso va a tener 30% de recargo. ¿Cuáles son las dudas que hay? Esto existió ya, ¿no? Por supuesto, lo que tenemos es nuevamente que se va a aplicar este impuesto. La duda es sobre cómo se aplica, por ejemplo, en pasajes aéreos y en paquetes turísticos. ¿Cómo debiera aplicarse? ¿Cómo se venía aplicando? Vos comprás, por ejemplo, un paquete turístico, te aplican ese recargo, vos pagás en pesos y después, por ejemplo, si lo pagás en cuotas, en la primera de las cuotas te viene todo el impuesto junto de la operación total y el resto de las cuotas seguís cancelando. ¿Aún pagándolo en pesos? Pagándolo en pesos. Ahí es donde te viene el recargo del 30% en pesos también, por supuesto. Ok, yo lo que tenía entendido era que si vos los comprabas, obviamente en dólares quiero decir pasado a pesos, pero el precio original en dólares, ahí te hacían el recargo. Si vos hacías una compra en pesos argentinos, no te hacían el recargo. Pero todavía no tenemos este revoque fino. Claro, pero la definición de la jefatura de gabinete, si es como dice la jefatura de gabinete, esto paga con impuestos. Perfecto. Porque el pasaje está sí, siempre pasaje dolarizado. aéreo dolarizado. Sí, Bien. sí, totalmente. Afecta también a las compras online. El tipo de cambio sería de 82 pesos a hoy. Si se va moviendo, Exacto. 30% sobre el tipo de cambio oficial. Vemos la que viene y ahora planteamos algunas dudas que son interesantes. Bueno, la primera de las preguntas. Al ser un... Claro. A ver, hasta ahora vos, como se venía aplicando, recordemos que hubo un tiempo donde no se aplicó, pero como se venía aplicando, vos lo que tenías era que esto era a cuenta del pago del impuesto a las ganancias. Es decir, no era un impuesto, era una retención anticipada de un impuesto que es el impuesto a las ganancias. Como se lo está presentando ahora, es un nuevo impuesto, por ende tiene que ir al Congreso. Bien. Entre 2011 y 2017 hubo un recargo que era del 35, esto llevó la pregunta sobre si en lugar del 30 sería del 35, por ahora es del 30, se tomaba en cuenta como adelanto del impuesto a la ganancia, lo que veníamos diciendo, hasta octubre, bueno, este es el dato, ¿no? Se gastaron 5.500 millones de dólares, el saldo es deficitario, el año pasado fue de 8.000 millones de dólares, este año se calcula que va a ser de 5.500 millones de dólares, es decir, ahí hay claramente una cantidad de dólares que el gobierno quiere recuperar. Desde todo punto de vista, no hay forma de defenderlo, es decir, esto tiene que ser aplicado si vos lo que tenés es un problema de balanza de pagos, claramente, ¿no? Muchas gracias, Julián. Por favor. En instantes, las claves políticas y económicas de la semana con Julián Guarino y con Noelia Barral Grijera. Una tanda muy, pero muy cortita. Ya estamos con ustedes.